Bueno, iniciando la grabación, tengan buenos días. Vamos a iniciar la tutoría número 4 para la asignatura de Psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. En este caso, la unidad se llama Aprendizaje Guiado y vamos a analizar aquellos aspectos que deben caracterizar al proceso de enseñanza-aprendizaje para que pueda consistir de verdad en un proyecto de aprender. De aprender no solo de lo logrado, sino también de aprender de los errores cometidos en cada uno de ellos. El periodo para esta unidad inicia esta semana, llega hasta el 14 con un informe que van a presentar. Dice la ruta de aprendizaje que es de 11 páginas y van a escribir un resumen, ¿verdad?, acerca de estos documentos que se les han subido a la plataforma. Así que si estamos listos, pues damos inicio a esta tutoría. Me confirman si las presentaciones las pueden observar, se escucha bien. Todo está bien. Vaya, muy bien. Entonces, lo que pretendemos en esta unidad es ver el aprendizaje como algo que se debe potenciar para desarrollar estructuras cognitivas superiores. Es decir, dice preocuparse no solo de lo que se sabe o la estudiante en este momento, sino de cuánto más puede aprender con la mediación pedagógica del docente. Esto quiere decir de que no, en este proceso vamos a aprender de que no solo es importante lo que le va a lograr el alumno, sino que también en este proceso nos interesa en preocuparnos por aquello a lo que va a lograr más el estudiante, es decir, hacia dónde lo llevamos. Esto ya lo vimos en algunas unidades anteriores, ¿verdad?, mediante la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Y ahora pues vamos a hacer un pequeño esbozo de algunas de las características que pueden hacer más efectiva la mediación pedagógica o el andamiaje. Y esto nos va a ayudar, dice, que para que el estudiante pueda apropiarse también de sus conocimientos como de su práctica social. Entonces, iniciamos hablando acerca de a qué le vamos a llamar potencial de aprendizaje. Y dice que a partir de la noción de la zona de desarrollo próximo, diversos autores han investigado acerca de la evaluación del potencial de aprendizaje, estimando o valorando las funciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y que gracias a procesos de interacción con otros, que son experiencias de aprendizaje mediado, pueden convertirse en logros evolutivos, en capacidades reales. Entonces es un punto importante al que nos vamos a referir en este potencial de aprendizaje, es bajo la idea de que si el alumno está en un punto, hacia dónde lo vamos a llevar, ¿verdad? Esto lo veíamos como la zona de desarrollo próximo y podemos, bajo este aspecto, pues dice que los alumnos se les considera como una posible, ¿verdad? Se me ocurre llamarles una materia prima, ¿verdad?, con la que se puede trabajar y llevarlos a otro aspecto, ¿verdad?, para que su experiencia de aprendizaje, dice, vaya siendo evolutivo, es decir, quiere que se vaya logrando nuevas situaciones, ¿verdad?, y nuevos aprendizajes. Hablemos un poquito acerca de la modificabilidad estructural cognitiva. Y esto se refiere a qué podemos cambiar en nuestras estructuras de aprendizaje. El autor Feuerstein concibe al organismo humano como un sistema abierto, cuya estructura cognitiva puede ser modificada bajo condiciones específicas de intervención. Esto quiere decir que la modificabilidad se convierte para este autor en un criterio de la verdadera capacidad del individuo. Esto pues debería de alegrarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esta idea quiere decir de que bajo las investigaciones pues se ha llegado a comprobar de que es posible, ¿verdad?, nuestro sistema cognitivo poderlo expandir y poderlo hacer más grande, ¿verdad?, convertirlo, como ahí dice, en una verdadera capacidad. Entonces, ahí podemos ver dos conceptos muy fundamentales, ¿verdad? Uno tiene que ver con la estructura y otro tiene que ver con la funcionabilidad. ¿Podemos lograr esta modificabilidad? Claro que sí, ¿verdad? Muchos autores coinciden en que es posible lograr. En el caso del ámbito educativo,
podemos observar que algunos estudiantes a veces no se dan cuenta del potencial que ellos tienen y que pueden modificar su estructura cognitiva. Claro, ¿verdad? No se lo decimos con estas palabras, pero nosotros como futuros docentes de matemática podemos pensar, ¿verdad?, en que podemos lograr estas capacidades y potenciar, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan aprender. Hablemos ahora sobre el desarrollo cognitivo y los procesos que intervienen en el mismo. Dice que hay dos factores que son responsables del desarrollo cognitivo y estos son, número uno, la exposición directa del organismo a la estimulación. Y pues esta estimulación puede ser un recurso de aprendizaje, una actividad extra que hagamos. La número 12 es la experiencia del aprendizaje mediatizado. Entonces estos dos factores pueden modificar nuestra estructura cognitiva para aprender, es decir, la estimulación y también la misma experiencia de aprendizaje, pero mediatizado. Mediatizado quiere decir que hay alguien, ¿verdad?, o algo que está guiando este proceso y que puede funcionar. Bajo esto podemos hacer una pequeña clasificación acerca de los tipos de aprendizaje. Podría ser un aprendizaje por exposición directa, como es en las escuelas. Podría ser un aprendizaje mediatizado, es decir, que no depende de las oportunidades de confrontación del sujeto con los estímulos, sino del impacto y calidad de la intervención del adulto o del par, y de ahí de la importancia de hacer una adecuada mediación pedagógica. Entonces quiere decir que si el proceso de aprendizaje está mediatizado, puede convertirse en una experiencia, ¿verdad?, de mucho aprendizaje y que va a lograr mucho impacto. No solamente cuando el aprendizaje es por medio de una exposición directa, se puede aprender, sino como estamos viendo aquí, puede ser por medio de un aprendizaje mediatizado. Entonces, ¿a qué nos referimos con un aprendizaje mediatizado? Esta idea es una idea muy central en el documento, ¿verdad?, que nos tiene que interesar. Y dice la teoría de que hay toda una serie de factores que pueden originar una ausencia o insuficiencia de aprendizaje mediatizado, rupturas afectivas, perturbaciones emocionales, entre otros, ¿verdad? Esto es muy importante, dice, que se tome en cuenta, pues él o la estudiante no es un organismo pasivo que recibe información, sino una totalidad que involucra lo físico, lo psicosocial y lo cognitivo, y que estos tres factores tienen igual relevancia en el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje mediatizado, estamos tomando en cuenta aquellos factores que pueden alterar, ¿verdad?, todo el organismo del individuo para que pueda aprender. Y hablamos así de este concepto que tiene que ver con la privación cultural y menciona de que como docentes de matemática también debemos indagar en qué es lo que produce esta privación cultural afectiva para generar acciones que solventen estas carencias en los que los y las estudiantes. También no podemos pensar erráticamente en que un alumno o alumna en particular no aprende un contenido o la forma de resolver un problema. Y muy fuerte viene la unidad en esto, ¿verdad?, que tenemos que hablar, sino que tenemos que cuestionarnos quiénes están frenando o privando al estudiante de adquirir los conocimientos necesarios que le permitan superar las tareas encomendadas por él o la docente de matemática. Si hacemos una comparación con este proceso de la universidad en línea, también, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿verdad?, qué es lo que puede estar frenando, ¿verdad?, el aprendizaje en el caso de ustedes como estudiantes, ¿verdad? No sé si pudiera hacer un comentario, Sofía, con respecto a la privación cultural, ¿verdad? ¿Cómo ocurre en el caso de ustedes la privación cultural como estudiantes de la Universidad de El Salvador en línea?
Ah, muy bien. Me imagino que son las dudas con respecto a los contenidos en sí de la asignatura. Ajá, muy bien. En el caso de algunos, ¿verdad? Que no asisten a las tutorías o a las demás actividades, también podría ser su misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, le consultaba yo a una compañera suya, ¿verdad? De que no ha estado en las tutorías. Bueno, de hecho, pocos han habido. Pero las personas comentan de que en algunas ocasiones, por ejemplo, trabajan en el día y tal vez se pueden conectar brevemente a la plataforma, ¿verdad? Otros quizás tengan poco tiempo, ¿verdad? Para poder ponerse aquí en contacto, ¿verdad? Por medio de la plataforma y asistir a las tutorías. Entonces, ya en las escuelas ocurre de manera parecida, ¿verdad? Que los docentes de matemática dicen que también debemos indicar qué es lo que produce esta privación cultural afectiva, ¿verdad? Para generar acciones que solventen estas carencias en los y los estudiantes. Perdón. Entonces esto nos invita a nosotros, ¿verdad? Que si estamos hablando de un aprendizaje guiado, queremos estar pendientes de esos factores que puedan limitar el aprendizaje de los estudiantes o estarlo privando de lo que van a lograr ellos. Veamos entonces las características del aprendizaje mediatizado señaladas por Feuerstein 1980 y recogidas también por el autor Prieto, que son las siguientes. Uno dice que es la intencionalidad. La intención por parte del mediador consiste en implicar al sujeto en la experiencia del aprendizaje. Entonces esta característica se refiere a que cuando hablamos de aprendizaje guiado, de parte de quien lo administra tiene una intención bien definida de implicar al sujeto en la experiencia del aprendizaje. Puede ser por medio de un aprendizaje lúdico, de una discusión, de una intervención en el proceso, ¿verdad? Pero hay una intencionalidad. Cuando hablamos de intencionalidad, pues ya estamos hablando de una característica del aprendizaje mediatizado. Otra característica dice que es la trascendencia y tiene que ver con la naturaleza trascendente de la mediación, que va a ir más allá de la necesidad inmediata que originó la actividad. Entonces quiere decir de que quien está a cargo de este aprendizaje guiado no solo se conforma con lo que pueda ir aprendiendo, sino que se va a ir un poco más allá de la necesidad inmediata. Podría ser de que, como comentaba Sofía en este caso, ¿verdad? Algunos se queden con algunas dudas o tengan problemas que los limiten a aprender. Entonces la trascendencia tiene que ver con pasar esa barrera, ¿verdad? Y lograr que todos vayan adquiriendo sus conocimientos y su formación ante todo, ¿verdad? La tercera característica es el significado y significa presentar las situaciones de forma interesante para que el sujeto implique de forma activa. Bajo el aprendizaje guiado, entonces las actividades que se seleccionan tienen que ser muy cuidadosamente escogidas, porque el estudiante se tiene que involucrar de manera activa y tiene que poder presentar o formular un significado a esta actividad, ¿verdad? Cuando es un aprendizaje guiado. Y una cuarta característica es la participación activa. En la interacción de ambos, que tiene que ver con sujeto y mediador, entonces hay una interacción activa, dice, entre ambos sujetos y el mediador. Cuando ocurren estas cuatro características, ya estamos hablando de aprendizaje mediatizado, es decir, podríamos decir guiado, ¿verdad? ¿Por quiénes? Por el interactuador y también por el sujeto que está recibiendo la formación. Este recibe actividades para que pueda formar de forma activa, pero no solo nos interesa que aprendan estas actividades, sino que queremos ir a algo más. Y el mediador pues tiene intenciones claras y precisas de lo que quiere lograr con este aprendizaje. Otras características del aprendizaje mediatizado son las siguientes: regulación de la conducta. Exigen por parte del sujeto obtener información de los conocimientos previamente adquiridos.
la utilización de los mismos dándole cierta forma y coherencia y la expresión de información a través de un proceso de razonamiento. Esto quiere decir, ¿verdad?, que en el aprendizaje mediatizado se va a ir regulando, ¿verdad?, la forma en que se van obteniendo estos conocimientos adquiridos. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, darle una forma y una coherencia en el proceso. Por ejemplo, si ponemos en este caso, ¿verdad?, la regulación de la conducta se da por medio de las actividades, de las unidades y de las actividades que se van presentando, ¿verdad?, para que ustedes vayan participando. Otra característica más es la individualización, y es que cada persona representa un modelo de aprendizaje diferente según su estilo individual. El mediador ha de tenerlo en cuenta, dice. Es decir, que tomamos en cuenta la individualidad de cada uno de los participantes para poderle presentar las actividades. Y la competencia es cuando se intenta potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje del niño o adolescente, aunque él crea que no es capaz, ¿verdad? Son actitudes asumidas o infundidas por otros de su ambiente. Entonces, esta característica de la competencia se trata de llevar a los estudiantes, como decíamos, a un nuevo nivel, ¿verdad?, aunque el que crea que no es capaz. Esto es bien común porque en algunas situaciones los estudiantes piensan de que no lo pueden lograr, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, en periodos de recuperación logran mucho de lo que quizás no se imaginaban, porque están expuestos a una situación que exige que ellos respondan. El documento nos presenta varias preguntas para poder reflexionar, ¿verdad? Una de las que presentan es la siguiente. Dice, ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que una estudiante tiene dificultades en la resolución, por ejemplo, de un logaritmo? ¿No sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar que en lo que no domina? Esta reflexión está muy interesante, ¿verdad? Porque nos pone a pensar en que el aprendizaje guiado tiene que ir un poco más allá, ¿verdad?, de lo que se está pretendiendo. Quizás una tendencia sea para todos los profesores, pues decir, este no pudo hacer esto o aquello, pero más sin embargo, dice aquí, ¿verdad?, que lo que más debería de preocupar a un docente es qué es lo que puede llegar a dominar este estudiante y no lo que no domina, ¿verdad? Porque eso es muy fácil decir, aquí se equivocó o esta respuesta está mala, ¿verdad? Pero preocuparse porque lo que ellos sí pueden llegar a dominar, esa sería una labor muy loable en un docente de matemáticas. Continuamos con las definiciones que nos presenta Feuerstein. Dice que define la experiencia de aprendizaje guiado de la siguiente manera: los procesos interaccionales entre el organismo humano que se está desarrollando y un adulto con experiencia e intención, quien, interponiéndose entre el estudiante y las fuentes externas de estimulación, le media el mundo, sirviendo de marco, seleccionando, enfocando y realimentando las experiencias ambientales y hábitos de aprendizaje. Entonces, ¿qué tiene que ver un aprendizaje guiado? ¿Qué entendemos de esta definición? Bueno, dice que son interaccionales. Veíamos que una de sus características es que hay interacción entre el participante y el estudiante, ¿verdad? Y hay una intención, como aquí dice, ¿verdad?, que se expone en este estímulo. Se presentan fuentes externas de estimulación y el objetivo es, como aquí dice, tratar de comprender, ¿verdad?, esas actividades o esas experiencias que necesitamos del mundo del aprendizaje que se logran. Esta definición es muy importante que la logremos, ¿verdad?, comprender, y es una idea muy principal en el documento. No sé si tiene alguna consulta o alguna duda hasta ahorita. Bueno, continuamos. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con
aprendizaje guiado, ¿verdad? Y una idea muy importante que aparece es que los padres y docentes y padres y pares que rodean al adolescente son mediadores también fundamentales para crear zonas de desarrollo próximo por medio de su interacción educativa, ¿verdad? ¿Por qué será importante esto? ¿Qué nos quiere decir esa idea? La voy a dejar unos segunditos. Sí, correcto, a eso se refiere, ¿verdad? Que hay una influencia. Por ejemplo, podemos comprobar, ¿verdad? De que en las escuelas normales, ¿verdad? A veces tiene mucho que ver, ¿verdad? Las tipas de los grupos que hagan los estudiantes para ir aprendiendo, ¿verdad? Si por ejemplo, un alumno se mezcla con un grupo que le gusta estudiar y ser aplicado en sus estudios, a este también termina aprendiendo. Cuando sus padres también están muy pendientes de la educación, ¿verdad? Y del proceso que ellos tienen, se puede notar la influencia, ¿verdad? Que tiene sobre esto. Entonces, por eso esta idea de que los padres, docentes y padres que rodean al adolescente son mediadores fundamentales para crear zonas de desarrollo próximo por medio de interacción educativa es muy cierta. En algunos casos los padres incentivan a sus hijos, ¿verdad? De alguna manera para que estos puedan aprender, o sus compañeros o los profesores. Esto debe tomarse muy en cuenta para un aprendizaje guiado. Y hablamos ahora de estrategias de distanciamiento, ¿verdad? Que estas se refieren a estrategias bajo las cuales el aprendizaje puede cobrar mayor efectividad. En relación con los procesos de interacción, son interesantes los trabajos de Siegel sobre las estrategias de distanciamiento que utilizan padres y maestros y cómo influyen estas sobre el desarrollo mental del niño y adolescente. Las estrategias de distanciamiento se refieren a los comportamientos que estimulan al niño a trascender el mundo perceptual inmediato y desarrollar y utilizar habilidades representacionales. Entonces este autor aquí nos está hablando de estas estrategias que pueden utilizar tanto padres como docentes para poder, dice, el objetivo es influir, ¿verdad? En el desarrollo mental del adolescente y que también ésta pueda pasar, ¿verdad? De su mundo perceptual, dice, y desarrollar sus habilidades. Aquí hay una gran variedad, ¿verdad? Algunos padres quizás están más pendientes de sus hijos, u otros quizás les aprendan a dar un poquito más de libertad. En el caso de los maestros, seleccionan las actividades bien y que sean atractivas a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, todas esas estrategias, ¿verdad? Cuyo objetivo sea el desarrollo mental del niño y del adolescente, a esto las vamos a conocer como estrategias de distanciamiento, que ahí se menciona en el documento. Relación, distanciamiento y desarrollo. Estos autores han comprobado que las estrategias más efectivas son aquellas que, ajustándose a la capacidad de comprensión de los adolescentes, van incrementando la exigencia simbólica y proponiendo al estudiante recordar, planificar, proyectar
En definitiva, abstraer, ¿verdad? La sola utilización de estrategias de distanciamiento bajo influiría negativamente sobre el desarrollo cognitivo posterior, pero los resultados dice que confirman el poder andamiador que tiene el distanciamiento que se promueve en el hogar, prescindiendo del desarrollo cognitivo futuro del alumno. Entonces aquí lo que tiene que haber es de que entre las estrategias de distanciamiento y el desarrollo del estudiante, ¿hay relación? Sí, ¿verdad? Ya que dice que son más efectivas cuando se ajustan a la capacidad de los adolescentes. Entonces a este aspecto pues tiene que ver mucho el trabajo de los padres, porque ellos los conocen, cuáles son las actividades que ellos pueden lograr y las que no, ¿verdad? También en el caso de los docentes pues se llega a conocer a los estudiantes cuáles de ellos son los que pueden dar como un poquito más, ¿verdad? Y cuáles son sus diferentes, eh, podríamos decir, capacidades, ¿verdad? Que se pueden estimular para que ellos puedan ir comprendiendo y su desarrollo pueda ser perceptible a todas las personas. De nuevo una reflexión que nos pone el documento. Ahí dice, el término ajuste de la ayuda pedagógica quiere decir que todos y todas aprendemos a ritmos diferentes. Eso creo que es claro, ¿verdad? Lo hemos hablado en unidades anteriores. Si es así, ¿por qué entonces les damos a los y las estudiantes los mismos contenidos y problemas a resolver? ¿Y por qué los evaluamos igual? Bueno, pues la pregunta es profunda, ¿verdad? Y nos invita a pensar en de que la evaluación tiende a ser un poco firme y constante, ¿verdad? A pesar de que sabemos que hay diferentes ritmos de aprendizaje y niveles, ¿verdad? Pero la educación se ha caracterizado siempre por eso. Por eso esta reflexión nos invita a pensar, ¿verdad? En de qué manera darle ese toque de individualidad a la evaluación, porque sabemos que tenemos ritmos diferentes de aprendizaje, pero sin embargo la evaluación se proyecta de esa manera. Veamos cuáles son los aportes de Brunner para esta teoría. Brunner postula la teoría del aprendizaje por descubrimiento e introduce el concepto de andamiaje, asociado a la noción de zona de desarrollo próximo. El adulto sostiene y andamia, ¿verdad? Podemos decir, pone los fundamentos para lograr los esfuerzos y logros del adolescente. Su intervención estará en proporción inversa respecto al de las competencias del adolescente, retirando la ayuda en forma progresiva, a medida que el sujeto que aprende adquiere mayor autonomía y control del aprendizaje. A mayor dificultad se requerirá de mayor directividad. Esto quiere decir que conforme a los y las estudiantes van dominando ciertos contenidos matemáticos, él o la docente progresivamente debe darles mayor autonomía. Claro está, respetando los ritmos de aprendizaje de cada uno y de cada una. Entonces Brunner nos hace este aporte muy importante, ¿verdad? Que es el aprendizaje por descubrimiento relacionado con la zona de desarrollo próximo. Y entonces lo muy rescatable de este aporte de Brunner es que la ayuda en forma progresiva, ¿verdad? Que se va dando. El objetivo no es que siempre el estudiante vaya a tener esa dependencia del estudiante, sino que se vaya requiriendo un poco más como independencia y que ellos vayan logrando aprender. Otra idea que nos presenta el documento es de que no toda interacción produce desarrollo. Para ser eficaz debe situarse en la zona de desarrollo próximo del adolescente, en su capacidad para el desarrollo guiado. Por ello es importante la forma en que se plantea la tarea y cómo se crea el contexto de enseñanza-aprendizaje. Pregunta, ¿estamos consiguiendo un verdadero aprendizaje enseñando al estudiante algo que ya sabía? Quizás no, ¿verdad? A no ser que los hagamos llegar a una nueva zona de desarrollo próximo. Por eso debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que las situaciones de enseñanza escogidas por el docente deben tener un grado de criterio que garanticen, ¿verdad? De que haya un contexto de aprendizaje y no solamente que sea una actividad así por así, ¿verdad? Veamos entrando en detalle, verá el valor del error como fuente de aprendizaje.
Y este documento hace mucho énfasis en lo que uno puede lograr, ¿verdad?, con los errores que los estudiantes cometen. Es importante para el profesor o la profesora conocer sobre errores y los errores propiamente dichos, porque provee información y datos necesarios e imprescindibles para una enseñanza y un aprendizaje de calidad. Por consiguiente, hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica, una acción, una argumentación que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar. Eso es lo que dice Godino, Batanero y Font en su obra del 2003. Entonces, en palabras cortas, lo que aquí se refiere es, ¿verdad?, de que los errores cometidos, aquellos procesos calificados en matemática como equivocados, como erróneos, como malos, entonces deben ser conocidos por los estudiantes, ¿verdad? Y se le puede sacar mucho partido a estos errores, porque cuando hablamos de error dice que es una práctica, ¿verdad?, que puede ser corregida y que también puede ser utilizada por el docente. No sé si he tenido experiencias de equivocarse en algunos exámenes ahora en la universidad o en el bachillerato, nos puede comentar en el foro. Entonces dice que se asume que cuando el alumno comete un error, él está expresando el carácter incompleto de su conocimiento. En consecuencia, lo importante es corregir y reflexionar de manera que el error sea una fuente de aprendizaje significativo en el aprendizaje de un contenido matemático. Por lo tanto, los errores que cometen los alumnos en su trabajo de matemáticas son importantes para estudiar la forma como enlazan los conceptos matemáticos y dan significados al contenido. Los procedimientos o los procesos cognitivos. Esto puede proporcionar nuevos conocimientos y nuevas ideas. Esto es lo que queremos rescatar, ¿verdad? Y que no se debe de pasar por alto. Vaya, muy bien. Al analizar esto de los errores y de cómo uno se puede aprender, me recuerdo yo cuando hice es- llevaba mate superior y bueno, la licenciada se ausentó por maternidad y nos dejó estudiando el contenido de límites, que es el inicio para el cálculo. Pues según yo había estudiado mucho, pero a la hora de hacer el examen tuve una nota muy baja, pero baja, realmente baja. Y ese parcial corregido que nos dio la LIC nos ayudó mucho para poderlo eh, corregir y aprender, ¿verdad?, de lo que uno logra. Y lo que dicen estas teorías es muy cierto, ¿verdad?, porque uno puede ir mejorando sus aprendizajes si se le corrige, ¿verdad?, lo que se va mostrando. Y pues todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Pero también debemos lograr, ¿verdad?, que de esos errores, si se nos corrige, podemos ir aprendiendo de nuevo. Veamos entonces cuáles son los tipos de errores. Dice que tipos de errores pueden ser los de operación, pero también pueden ser los de concepto. Pues con el concepto error de operación nos referimos a aquellos directamente, ¿verdad?, en los cuales, como usted dice, uno a veces puede aplicar un método, una estrategia y se puede equivocar, ¿verdad? O quizás uno piense que es por este camino, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos contenidos no, ¿verdad? Hay una manera directa de cómo aplicar la matemática, pero en otros uno puede equivocarse. Por ejemplo, en el caso de probabilidad o de cálculo, ¿verdad? Que no hay una regla estricta, sino que uno puede tomar un camino que aunque a uno le parece idóneo, puede ser incorrecto. A eso se refieren los errores de operación. Pero los errores de concepto dice que intervienen en la adquisición de conceptos matemáticos. Entonces tienen que ver a veces en el caso en que uno no ha comprendido realmente un concepto o una definición, ¿verdad? Normalmente a veces los errores de concepto terminan siendo errores de operación, como dice el documento, pero hay que clasificarlos de esta manera. La autora Rafaela Borasi propone nuevos rumbos para el análisis de los errores
Y dice que además del papel tradicional del análisis de errores, en el sentido de identificar y clasificar los errores cometidos por los alumnos y proponer estrategias para eliminarlos, esta autora plantea otras posibilidades. Usar los errores como instrumentos para explorar el funcionamiento de la mente. Aprovechar los errores como elementos fundamentales para el desarrollo de una disciplina y avanzar partiendo de los errores que se cometen en la programación de ordenadores, en la comprensión del lenguaje de programación utilizado y en los propios contenidos trabajados. Esto se refiere a que los errores cometidos por los estudiantes pues se pueden tratar o analizar de otra manera, ¿verdad? Uno dice que son instrumentos para explorar el funcionamiento de la mente. Y esto es muy importante porque nos pueden servir, ¿verdad?, para ver cómo piensan algunos estudiantes y cuáles son sus esquemas mentales que ellos logran formar, ¿verdad?, como aquí dice. Y también la otra es desarrollarlo como una disciplina, ¿verdad? Partiendo de los errores que se cometen, dice, de los errores en programación, ¿verdad? Es como si nos anticipáramos, ¿verdad? Voy a dar la clase en este contenido y los estudiantes pueden cometerse en estos errores. Si estos estuvieran clasificados, pues podríamos anticiparnos y explicarles a los estudiantes, ¿verdad?, en qué se equivoca la mayoría para poderlo tener. Es muy particular lo que plantea esta pedagoga italiana, porque nos muestra, ¿verdad?, de que podemos sacarle provecho a los errores que cometen los estudiantes. Veamos cuáles son las categorías de los errores, la que presenta el doctor Luis Rico. Son varios, por ejemplo, dificultades en el lenguaje. Dice que son errores derivados del mal uso de los símbolos y términos matemáticos debido a su inadecuado aprendizaje. Por ejemplo, ahí está la raíz cuadrada de 4, ¿verdad?, más o menos 2. Podría presentar algún tipo de error al estudiante. Otro es las dificultades para obtener información espacial. Eso se refiere a los errores provenientes de la producción de representaciones. Y el ejemplo es una representación errónea de un problema geométrico enunciado verbalmente. Esto es muy común, ¿verdad? No sé si les ha pasado a ustedes como estudiantes, pero en geometría, si no está el concepto, presenta siempre una dificultad representar esos datos que nos dice el problema. Continuamos clasificando los errores. El aprendizaje deficiente de los prerequisitos. Como todos sabemos, la matemática es una asignatura escalonada y en la cual nosotros, pues si no aprendemos la base, nos cuesta lo que sigue. Son errores originados por deficiencias en el manejo de conceptos, contenidos, procedimientos para las tareas matemáticas. Como ejemplo ilustrativo, la identificación del intervalo continuo de números reales, ¿verdad?, que ahí se presenta con el conjunto discreto que está presentado ahí, ¿verdad? Entonces podría ser un prerequisito, ¿verdad? Entre conjuntos e intervalos podría quedarse ahí un vacío y ese es un error típico en los estudiantes. También podrían ser las asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento. Son errores que en general son causados por la incapacidad del pensamiento para ser flexible, es decir, ¿verdad?, para adaptarse a situaciones nuevas. Interesan 4 subtipos, dice. Veamos cuáles son. Por perseveración, predominan los elementos singulares de un problema. Por ejemplo, demostrar una propiedad sobre triángulos en general, usando un triángulo rectángulo, ¿verdad?, que es un caso particular. Entonces podría darse ese problema. El problema podría ser de asociación si los razonamientos o asociaciones incorrectas entre elementos singulares. Por ejemplo, ¿verdad?, ahí tenemos un caso típico, la suma de 2 radicales. Alguien podría pensar que se puede transformar en la raíz cuadrada de una suma. Y es un error bastante común en los estudiantes, pues todos sabemos que no es así, ¿verdad? Otro error es de interferencia, cuando los conceptos u operaciones intervienen unos con otros. Por ejemplo, ahí están 2 casos, ¿verdad? 2, 4 por 4. Alguien podría pensar que se refiere a una suma, ¿verdad? O un caso muy típico, el de las potencias. 2 elevado al cubo es igual a 6.
los estudiantes podrían equivocarse de esa manera, ¿verdad? Cuando sabemos que no es el significado, ¿verdad? La definición de potencias nos dice de que no significa eso, sino que es la base multiplicada en 3 ocasiones. Otro error es el de asimilación, cuando la información es mal procesada debido a fallas de percepción, como ahí lo presenta, ¿verdad? Un número multiplicado por otro número, por otro, igual a 2. Entonces está mal procesada la información en este caso. O aplicación de reglas y estrategias irrelevantes. Son errores producidos cuando se aplican reglas o estrategias similares en contenidos diferentes. El razonamiento por analogía sabemos que no siempre funciona en matemática, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de una propiedad aplicada incorrectamente, ¿verdad? Si x por y es igual a 0, entonces x vale 0 o y vale 0. Se sigue y aplica erróneamente, entonces que si x es igual a 2, o x vale 2 o y vale 2, ¿verdad? Eso sería una aplicación de una regla de una manera incorrecta, ¿verdad? Eso también es un error común en el caso de los estudiantes. Y pues ya vamos hallándole el sentido, ¿verdad? Que cuando hablamos de aprendizaje guiado, como hemos visto en esta ocasión, se refiere ¿qué, verdad? A garantizar los medios necesarios para que el estudiante pueda guiarse, ¿verdad? Y no solo nos interesa ver cuáles son sus errores, sino que también aprovechar estos errores para llevarlos a una zona próxima de desarrollo. Pero hay autores que tienen también todavía más que decirnos con respecto a los errores en matemática. Según Puchulúdice del 2005, él presenta la siguiente clasificación. Aplican la regla de los signos de la multiplicación al efectuar sumas o restas de números enteros. Ocurre muy a menudo. Sumar números racionales efectuando la adición de numeradores por un lado y denominadores por el otro lado. También dividir números racionales aplicando el algoritmo de la multiplicación o resolver en divisiones donde el dividendo es un 0 o pensándolo como un 1 e ignorando su presencia. Este es un error común. Simplificar fracciones dividiendo al numerador y denominador por números distintos. También, ¿verdad? Es un error común en los estudiantes de aritmética. Pero también podría ser que asocien un decimal periódico se obtiene en todos los casos como una fracción, ¿verdad? Cuyo denominador es igual a un número sin la coma y con su periodo truncado, o expresando la parte entera como numerador y el periodo como denominador. Entonces ese podría ser un error. Otro, consideran que tiene un número negativo elevado a cierto exponente cuando el signo menos se antepone a la potencia. Esto es un error bastante común y se tiene previsto, ¿verdad?, de que los estudiantes hacen eso. Por eso en las nuevas metodologías y los nuevos libros ya se dedica exclusivamente una clase a este detalle, ¿verdad?, del signo en las potencias, porque es algo que da mucho problema a los estudiantes. Y necesitamos que si salen de séptimo grado no lleven esos errores, por ejemplo, para un octavo grado. Otro es recuperar el esquema de la multiplicación reiterada con factores negativos cuando el exponente de la potencia es un entero negativo. Esto también necesitamos corregirlo porque ocurre muy a menudo. Asumir que toda exponencia de exponente nulo da por resultado 0 o es igual a la base de la misma. Uno más, aplicar distributivas de la radicación con respecto a la suma y a la resta, cuando sabemos que no se puede. De nuevo, Puchulú dice que estimar la raíz con radicando negativo e índice impar tiene un doble resultado, o que no posee solución en campo de los reales. Quizás porque le hemos dicho que cuando la cantidad de su radical es negativa y el índice de la raíz es par, no existe. Entonces le hace una generalización. Podría darse ese error. También decodificar incorrectamente los valores presentados por literales en una recta numérica. No lograr determinar jerarquías ni tipos de operaciones que intervienen en los términos de una ecuación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ya la ecuación no es sencilla, ¿verdad?, sino que lleva quizás signos de agrupación o fracciones o algo más. Ahí presenta dificultad. Considerar que un factor negativo se transpone dividiendo y cambiando de signo,
o que forma parte de una resta, por lo que pasa sumando al otro miembro. Entonces también podrían equivocarse, ¿verdad? Y a veces esto pues se sucede cuando no se explican bien las propiedades, puede llevar a esos errores. Y transponer factores como dividiéndolos y no como divisores, también podría ocurrir. Para este autor, ¿verdad? Puchulú, de origen argentino, los errores aparecieron en las producciones de los alumnos debido a concepciones inadecuadas sobre aspectos fundamentales de la matemática o resultados de la aplicación incorrecta y crédula de un procedimiento imperfecto, sistematizado y totalmente identificable, utilizando de procedimientos imperfectos y concepciones inadecuadas que no pudimos reconocer, y empleo de métodos y estrategias inventadas, no formales pero originales, ¿va? Para la realización de algunas de las situaciones propuestas. Entonces comentaba usted, por ejemplo, ¿verdad, Sofía?, de que a veces uno aplica métodos diferentes a los que se deben lograr, y esto pues tiene que ver con la parte del error cuando uno está aprendiendo matemática. Las siguientes situaciones presentadas en un orden decreciente de complejidad y si que por ello se le va a restar importancia se perfilaron como altamente generadoras de los errores en la producción de los alumnos. Veamos a cuáles situaciones se refieren. Plantear términos en una ecuación lineal, una expresión de lenguaje coloquial, por ejemplo, ¿verdad? Hallar expresiones algebraicas fraccionarias equivalentes a una dada, puede presentar problema. Resolver potencias de índice par cuando se antepone un signo negativo a la misma. Interpretar información procedente de una representación gráfica. Calcular potencias con un exponente fraccionario y negativo. Son situaciones, ¿verdad?, que presentan complejidad y no por ello las que vamos mencionando de último tienen que ver con menos, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, también extraer factores de un radical cuando los mismos se hallan en el denominador de una fracción. Reconocer figuras planas a través de sus definiciones formales, encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado aplicando una fórmula de resolución, podría presentar a la hora de trabajar ahí con los signos a los estudiantes, ¿verdad? O trabajar con ejercicios combinados que involucren potencias de sumas y restas con exponentes negativos. También podría ocurrir expresar una variable de una ecuación lineal en términos de la otra, determinar el valor del cociente en divisiones cuyo dividendo es cero, calcular raíces de sumas y restas de números enteros, reconocer alturas en un triángulo. Esto ocurre mucho, ¿verdad? Porque si el conocimiento espacial puede variar, entonces el estudiante podría pensar que al girar un triángulo, la altura puede ser un lado, por ejemplo. Formular respuestas en términos de las magnitudes involucradas en un problema. Establecer equivalencias entre expresiones decimales, periódicas y fraccionarias, como lo mencionaba el otro autor. Realizar operaciones combinadas con números enteros. Esto es muy especial, ¿verdad? Presenta mucha dificultad. Resolver potencias con exponentes enteros negativos. Hallar la solución a ecuaciones lineales de una variable, entre otros problemas, ¿verdad? Son cosas que nos pueden presentar dificultad a la hora de aprender matemática. ¿Qué opina de todos estos errores, Sofía? Son muchos, pero ocurren, ¿verdad? Ya a la hora de la enseñanza, quizás a veces hasta nosotros nos equivocamos, ¿verdad? De esta manera. Como indica Puchulú, ¿verdad?, el error dice que también está vinculado a los procesos de enseñanza y no solamente a los procesos de aprendizaje. En tanto, el entendimiento humano de alguna manera es causa directa de él. Además, diversos investigadores han señalado que parte de las dificultades que presentan los alumnos son debidas a las estrategias de enseñanza inadecuadas llevadas a cabo por los profesores, ¿verdad? Esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿verdad? Porque las estrategias que se escogen para enseñar pues tienen mucho que ver, ¿verdad?, con los niveles de errores que se van cometiendo. Veamos que gran parte de las equivocaciones cometidas tienen su origen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, algunas características dice que son un uso exacerbado de técnicas algorítmicas o rutinas sin fundamentos teóricos, ¿verdad?
Entonces a veces aún ya como profesores nos cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, hacer el planteamiento formal de un teorema y el uso de ese simbolismo, ¿verdad? También, o utilización de reglas poco trascendentes como requisitos indispensables en la ejecución de cálculos numéricos o resolución de ecuaciones. Ahí pasa, por ejemplo, que los estudiantes quieren ser un poco más prácticos y quieren ir sumando y restando de aquí, ¿verdad? Pero también es importante que comprendan las propiedades o desarrollar muy apegados a lo algebraico y escasamente relacionados con la resolución de problemas. Un abordaje de contenidos completamente descontextualizados y poco articulados con los restantes, esto, ¿verdad?, puede limitar un poco aprendizaje y prácticamente dirigir a los estudiantes a que cometan errores. Abuso de prototipos visuales que inhiben la información de imágenes conceptuales o tratamiento de problemas demasiado centrados en lo numérico. Veamos entonces cómo tratar los errores, ¿verdad? Hemos hablado de tres principios muy fundamentales en la fuente de aprendizaje, ¿verdad? Que estos errores pues se deben a veces a las estrategias inadecuadas, ¿verdad? O adecuadas de la enseñanza. Entonces el docente debe estar interesado en corregir estos errores y garantizar, ¿verdad?, que sobre todo el aprendizaje sea por parte de estudiantes activos. Si cometieron errores, pues utilizarlos para poder demostrar a los estudiantes y llevarlos a un nuevo nivel, ¿verdad?, de zona de desarrollo próximo. Ahora veamos lo que dicen otros autores, por ejemplo Godino y Batanera o Ifón. Dice que consideran conveniente tener en cuenta la recomendación de estos autores cuando expresan que los profesores deberían de tener un acercamiento a los errores y dificultades que se han originado en el proceso. De esta manera, pues poder adaptar o ampliar varias estrategias, ¿verdad?, para atender esta diversidad de errores. Veamos lo que dice el modelo constructivista de la enseñanza de la matemática, ¿verdad? ¿Qué regla alternativa se está aplicando aquí? Podríamos preguntarnos, ¿verdad?, en una clase determinada. ¿En qué caso se podría valer esta regla? ¿O bajo qué condiciones, ¿verdad?, se puede llevar a cabo una determinada estrategia? ¿Por qué la regla es verdadera en algunos casos y falsa en otros? ¿Y cómo entonces se puede saber si algo es verdadero o es falso en matemática? Si aprendemos a cuestionar a los alumnos en estas alternativas, ¿verdad?, eso es un modelo constructivista. En otras ocasiones se le ha llamado método heurístico, ¿verdad?, por medio de preguntas y respuestas. Pero esto nos puede ayudar, ¿verdad?, para que el estudiante pueda construir su criterio con respecto a lo que está resolviendo y las estrategias que está aprendiendo. Entonces, hablamos bajo este modelo constructivista cuáles son los roles que debe desempeñar el docente. Y esto es muy importante en el documento, ¿verdad? Es una idea central de que el docente dice que forma el rol de facilitador o mediador para que pueda darse un aprendizaje guiado. También debe presentar las características que sirvan como un medio estimulante para que el alumno pueda aprender, ¿verdad? Es un organizador, ¿verdad?, para que el proceso pueda desarrollarse de una manera progresiva, como veíamos. En su papel de animador, pues motiva a las estudiantes a que lleguen a su zona de desarrollo próximo y puede ser un observador. Ahora veamos algunas características que presentan estos autores con respecto al docente de matemática. Ya hemos hablado en otras asignaturas de estas características. Ahora veámoslo bajo el enfoque del aprendizaje guiado, ¿verdad? Y dice que debe ser el nexo entre la sociedad actual y el educando, ser un mediador entre el adolescente y el conocimiento. A través de su papel en el colegio, el rol del docente es el de agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con las y los educadores. También a partir de las relaciones educativas con los adolescentes, el rol del educador debe ser dirigir al alumno a construir su propio aprendizaje matemático, es decir, pasar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo.
Otras características del educando bajo este modelo constructivista matemática debe ser establecer un ambiente que propicie el desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante. Esto se refiere a que el ambiente que debe proporcionar el alumno debe sentirse guiado, ¿verdad? Y que también no va a sentirse juzgado por sus errores, sino que se va a llevar a que continúe aprendiendo. También evaluar el currículo en función de los requerimientos socioafectivos y sociocognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los contenidos y la metodología que propone. Realizar el planteamiento de su tarea en función de esta evaluación. Esto quiere decir seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adaptan a las construcciones cognitivas, ¿verdad? A este respecto vale la pena mencionar, ¿verdad?, que algunas estrategias van a funcionar en unos alumnos y en otras no, ¿verdad? En algún contenido va a poderse ubicar una estrategia y en otros no, ¿verdad? Otra característica es conducir la enseñanza, evaluar el proceso educativo en su totalidad, integrando la autoevaluación de su propia tarea, y también estimular la autoeducación del alumno en la medida de sus capacidades. Realizar el seguimiento individual a los estudiantes para sus ritmos de aprendizaje son diferentes, ¿verdad?, porque sus experiencias propias han sido. También crear condiciones para la comunicación y participación de los padres en la tarea educativa. Pareciera que hablamos de muchas características, ¿verdad?, pero en la práctica pues se requiere de todo un poco, ¿verdad?, que uno pueda lograr aplicar en su papel de educador. Hablemos ahora del educador o educadora en enseñanza de las matemáticas. En resumen, hemos aprendido que pretendemos, ¿verdad?, que logre llegar a los estudiantes a su zona de desarrollo próximo. Es decir, ¿verdad?, si el estudiante está aquí, ¿verdad?, pero sabemos que tiene un potencial más alto, pues llevarlo a ese nivel, conocer sus potencialidades y poder fortalecerlas, ¿verdad? También es aquel que provee, ¿verdad?, de experiencias significativas para que el estudiante lo que ya sabe le pueda servir para adquirir nuevos conocimientos. Y no tanto en conocimiento, ¿verdad?, sino que queremos que pueda llevar un desarrollo integral, ¿verdad?, en valores, en formación y en desarrollo y en pensamientos y estructuras matemáticas. Y que ese currículo le pueda dar ese enfoque cognitivo, ¿verdad?, de respetar los estilos de aprendizaje, la diversidad que en el aula pueda existir. Un detalle especial, ¿verdad?, que en su rol de facilitador y mediador dice que el docente de matemáticas tiene que servir como una especie de catalizador, produciendo una relación cognitiva importante entre los adolescentes y sus experiencias. ¿Qué significa esto? Que los va a ayudar, ¿verdad?, a entender el significado generalizado de sus experiencias, de nuevos aprendizajes y relaciones. En matemática esto es muy importante, pues los contenidos están planteados de un menor a un mayor grado de dificultad, por lo que si no han superado el menor grado de dificultad, no van a comprender lo que se está realizando, ¿verdad?, al enfrentarse a situaciones de mayor dificultad. Y de esta manera, pues lastimosamente los aprendizajes pueden convertirse en operaciones mecánicas y carentes de sentido. Por eso este rol de facilitador y mediador es muy importante. A veces, no sé si han observado ustedes, pero las guías de ejercicios de los libros a veces no vienen configuradas de esta manera, para ir de un grado de dificultad bajo a finalizar en un grado de dificultad alto. Esto es bien importante para que los alumnos puedan comprenderlo. Hablemos ahora de finalidades, ¿verdad?, en la mediación con él o la adolescente. Entre las finalidades están extraer de cada experiencia que los estudiantes tengan el aprendizaje máximo de sus principios generalizadores, aplicar estrategias sobre cómo percibir el mundo, profundizar en el pensamiento sistemático claro y efectivo de aprender y resolver problemas, y también el profesor o la profesora como facilitador dice que debe cumplir con las siguientes funciones de manera efectiva, ¿verdad? Dice que el profesor preferentemente en estructura del material o en medio de la situación de enseñanza
de modo que la interacción entre el estudiante y este ambiente organizado defina el camino a seguir al objetivo a alcanzar, ¿verdad? Esto es muy importante porque se refiere a que no solo se va a programar una actividad por ponerla, sino que también tiene que haber una intención, un objetivo que se vaya a lograr. Y otra finalidad es organizar un ambiente rico en estímulos, donde se dan las estructuras que se quieren enseñar. También proponer metas claras para apoyar al estudiante en su selección, ¿verdad? Desarrollar criterios para determinar si se llegó o no a la meta deseada, luego de ser aceptadas en el proceso de aprendizaje. Pues haciendo una pausa, ¿verdad? Quizás pueden observar de que en esto del aprendizaje guiado, ¿verdad? Y los roles que juega el docente, hay mucho que discutir, ¿verdad? Y pareciera de que no es posible lograr con tanto requerimiento, ¿verdad? Que hablan las teorías, pero la idea es, ¿verdad? De que se pueda reflexionar en cómo presentar, ¿verdad? Esos estímulos de una manera organizada e intencional a los estudiantes para que puedan aprender, ¿verdad? A todo eso se refiere estos roles y estas finalidades que presenta el documento. En función de apoyo dice que el docente también mantiene una posición permisiva y atenta. Quizás no así de una manera descarada, pero sí presenta esa flexibilidad, ¿verdad? Responde siempre a los aspectos positivos de la conducta y del estudiante y construye a partir de ello, ¿verdad? Y interviene solo si se le solicita o es muy necesario, en ambos casos con acciones más que con palabras. También el docente dice que acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de investigación, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, de estos errores el docente puede sacar partido y puede aprender, ¿verdad? No se muestra ansioso por llegar a resultados. El aprendizaje es un proceso, ¿verdad? A veces lento. Y él o la docente de matemática no puede pretender que él o la estudiante aprenda con rapidez, con lo que a él o ella lo llevó 4 años de carrera universitaria en atender, ¿verdad? Esto nos hace reflexionar porque a veces sí pareciera que quisiéramos que los estudiantes aprendan muy rápido. Su actitud y la actividad muestra a un adulto interesado en lo que sucede. Curiosa frente a los resultados, su actitud muestra que sabe que también él o ella está aprendiendo. Y también seleccionar actividades que le interesan, ¿verdad? Demuestra saber que enseñemos lo que sentimos o somos rara vez lo que decimos. Otra faceta del docente es que recurre tanto como puede a preguntar. Cada vez que lo hace, espera la respuesta. Esto evita el uso de preguntas vacías, aquellas que no requieran o que no acepten respuesta, ¿verdad? Como hablamos, es muy importante, ¿verdad? Estar motivando la clase para que el alumno pueda tener esos estímulos de responder. Otra de las actividades que desarrolla el docente es que si pregunta, da tiempo, ¿va? O propone medios para reformular o esperar una respuesta. También si participa en un trabajo grupal, adopta el tono y la actitud de quien construye el grupo, ¿va? No impone su criterio, sugiere y deja actuar. Esto es muy importante en los grupos. Si sus argumentos no son aceptados, actúa como reconociendo, ¿verdad?, que no son convincentes para el grupo. No recurre a su autoridad, deja actuar, escucha. Si procede, busca otro ángulo, la falta de su argumentación. Es decir, el docente tiene ese criterio para poder corregir al grupo y usa un lenguaje matemático tan preciso como su auditorio puede aceptar y no exige lo mismo de los estudiantes. Prefiere que ellos lo usen sus propias palabras, aunque es una competencia, ¿verdad?, en la actualidad el lenguaje matemático, pero el docente acepta, ¿verdad?, que el estudiante no lo va a lograr de la noche a la mañana. Como decía anteriormente en la lámina, ¿verdad?, no vamos a esperar que el alumno hable como lo hemos hecho nosotros en una carrera universitaria de 4 o 5 años. Apoya a los estudiantes individuales a relacionar el conocimiento nuevo con lo ya adquirido y estimula la expresión personal de lo aprendido. Entonces, hablando, ¿verdad?, hemos notado un poco acerca del rol del docente, sus prácticas pedagógicas, que fomenta la autonomía de los estudiantes, incentiva la curiosidad
y no considera que hay conocimientos acabados, ¿verdad? Sino que estos se van formando. Entonces, en este primer documento que hemos analizado en esta tutoría, vemos de que cuando hablamos de aprendizaje guiado, estamos hablando de unas características que el docente de matemática provee a la clase para que éste se pueda sentir de esa manera guiado, ¿verdad? Y también tiene que ver con el aspecto de qué se hace con los errores y los roles, ¿verdad? Roles o posturas, ¿verdad? O estados que va adoptando el docente con respecto al aprendizaje de la matemática. Dejaríamos pendientes para una próxima tutoría, quizás en 3 semanas. Nos falta el segundo documento, ¿verdad? Que tiene que ver con el aprendizaje guiado. Aparece ahí en la plataforma. Pero ya lo que hemos discutido nos da una idea, ¿verdad? De qué es lo principal que va a incluir. Ahora hay un nuevo requisito porque tiene un número de páginas que van a entregarle el reporte que ustedes van a tener, ¿verdad? Pero creo que con estas ideas que hemos discutido, ustedes saben que es lo principal, ¿verdad? Que hemos discutido en estas ocasiones. Y pues para una futura evaluación, ustedes pueden ir subrayando, ¿verdad? Esas ideas principales que hemos discutido en este documento. Veo que tiene un comentario, la espero, Sofía. Bueno, en lo que esperamos, para los demás integrantes del grupo, si logran ver esta videoconferencia, los links para accesar a esta videoconferencia se estarán publicando por parte del coordinador de la cátedra y no se nos olvide, ¿verdad? Que esta asignatura tiene la actividad anterior, es para el 14, ¿verdad? El resumen que se está pidiendo y ya vamos pues en la unidad 4, ¿verdad? También parece que hay un proyecto de investigación que se ha propuesto ahí. Los invito a revisar esa carpeta para comenzar a trabajar en esto, ¿verdad? Vaya, con respecto a la de introducción, si está en lo correcto, pero se refiere si está en lo correcto o se equivocó a la última pregunta, a la que se calificó, que era la número 21. Bueno, sí, en la pregunta 1 la calificó automáticamente la plataforma. La pregunta 12 y la 13 la tuvo mal. Bueno, voy a hacer el cierre de la tutoría y quizás le voy a revisar su evaluación. Es de introducción, ¿verdad? Y le voy a contestar un mensaje personal. Bueno, entonces les deseo feliz día y estamos pendientes de programar la próxima tutoría sobre el segundo documento que nos ha quedado pendiente. Feliz día a todos.